Baisha pamba, eisha pa peina, coina, na amia, yumahina, aburo mi maña de programa mi, pende programa entero beteba pejano, baja pejendu se te bajira vaca al atoralo hermano cuera. Penaginu Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapuegüe, y puta suma de tepe, peina na ame, coina, ambuja saman debe, nemba ete eva, dere merece baja eva hina pete, abrazo rompe espalda, o piririja pururumbaba, pues ya harijimase, edición número 531 de Caijaturalo, hermano cuera. Ya ese hina estudio de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, te imagina, primer yehai pure, ñanderuren biwai, Pablo, ojaía que estaba cuera, pejengue cuera, oña estaba Corinto, pejengue cuera, yerovia pupe, oña veí, ñanderute tereja ita irareje. Veis la primera epístola, igual alguno, del apóstol San Pablo, a los Corintios, bueno, nada, ya hashuvejina. Respecto a ese, si está bien el amañago hinaguri, si ese no es idolátrico, si está bien el título que le dan en las Biblias tradicionales, donde dice epístola de apóstol apóstol San Fulano a los, y luego se cita a las comunidades. Por ejemplo, cuando habla de San Juan, San Pedro, y en especial dice primera epístola del apóstol San Pablo a los San. Hoy ponaba la idolatría. Bueno, idolatría cuando se le ya a lo lógico. Ya que está poniendo y ciertamente ellos fueron santos. Realmente fueron santos. Pero ¿dónde está la idolatría? Que oye ya poja angaja, oye oñembo ara, oñembo fecha, oñembo mataindú, oñembo mondeo, oñembo procesión, oye adoración. Pepe ya, o sea, ellos no eran ninguno, ni Pablo, ni Pedro, ni nada, ninguno de ellos hacían eso, ni permitían que se hiciese eso. Y ya se cuera, ni más, Pepe. Ni siquiera no hipotai Cornelio Honguare o saluda a honra a y es un jape Pedro en ellos Pedro no alto cuimba es a mí ande de shawaite cuimba es servidor del altísimo no a ni pecha o sea ni Pedro no permitía y que que se arrodille en saludarle en honor a la honra, no para adorarle. Pero ¿qué hicieron? Oye, ya poco anga taitereyo y Orecola y San Pablo, San Pedro, San Naame, San Bernabé, San uno y poderoso ve otro y pate para el mismo va ni cuando y cuave. Ahí sí ya hay idolatría, pero el hecho de que está escrito, por ejemplo, que Pablo fue un santo, por ejemplo, de topato y donde ya ya estudiáramos ya topato hoy eh, a los santos de tal y hoy. Entonces eso, la palabra santo no es idolátrica. O atribuirle santo a alguien no es, eso no es idolatría, porque entonces ñandé, por ejemplo, hemos sido llamados a ser santos porque sin santidad nadie verá al Todopoderoso. Entonces, entonces coñan de idolátrico más, no. Cuando oye, ya Rabe San Pablo era anga, nadie sabe cómo era Pablo a ciencia cierta. Hay algunos historiadores que más o menos pintaron o sea, o narraran, esa más o menos pero no quedó ni su foto ni nada, no existía eso, ni retrato. Más todavía que los judíos no ya porque haya coita anga ni itawi ni más. Entonces, en de topar San Pablo era anga y fechas y días en distintos países a distintas clases. Oye, adorarse. Ni un mataindú, oye, ya pues procesión. Justamente uno de los 10 mandamientos, el segundo mandamiento y el Todopoderoso no hipotayo, oye, ya pues, los gitanos ya por la apóstol cuera. Eran santos, sí. Bueno, gana ñanegay. Nosotros también, ñande gozando ahí, no, no, no pilláis, güey.
La gente le toma como santo a aquellos que estaban en la Biblia o a aquellos que el Papa canonizó, a hay fechas y aras año año procesión. Pero sin embargo, los santos peregrinos en la tierra, los santos vivos que estamos amando, adorando, exaltando al Todopoderoso y cumpliendo los mandamientos vigentes, los 10 mandamientos donde he cumplido y de ella es más santidad. ¿Por qué? Porque los santos son los que guardan con paciencia o obedecen con paciencia los mandamientos de Elohim, teniendo fe también en el Mesías. Apocalipsis 14:12, papá. O sea, ñandego santo en vida. Jaingola santo o manoma, pero humiados a la resurrección. El mismo Pablo. ¿Por qué todo el mundo le adoran, le veneran a Pablo, ahora y a los sube cosas si Pablo está muerto? Y no resucita, o ahora el Mesías y puso la trompeta, los muertos en el Mesías, y ya hemos muerto en el Mesías. Y no ay. O sea, y Pepe sí y que la idolatría. Bueno, vaya pastor Sergio, ¿no? Vaya ya hace. Ah, pesa mío ya. Añe por un millón de movilla. La pinta. No, pesa. Todo bien, todo tranquilo. Bendición me te pastor. Abu lleguen de una pesa en Jariñan de Inacote Miapo. Sí, ya jupi. Mañana el primer estudio de Primera de Corintios ya ojo más YouTube ese compañero. Oh, está pasando. Pastor Sergio, yo. Ya no hay más nada. Amén. Bueno, antes lo voy a ver, y también se acuerda, vamos a Nambia, y de Yenem, ya, po. Opar Piete, Shamiña, oye, vamos a Nambia, de a los oyentes, asiduos oyentes del programa Cagalija Torah, del sistema Radio WhatsApp. Y abrazo para este programa, hermano. Abrazo Curiyuello. Ahora la rompe de espalda y nada. Ella entrega mina de Curiyú de 10 metros, ella están de toda ñaña a mí, ya esa no me es puro país. Eso era. Bueno, ya es a mí, a ver, y. Oye, por un así. Al Yajareíta más ese. Eso fue una introducción y, claro, y aparte de la introducción, si va, entramos ya en el tema. Si solamente se lanzó la introducción, todavía no hay estudio verso. Es arona, na, me cojo hina. Ala, pétase. Fecha pura. Arona. Bueno, ahí va otro. No, la introducción, diga tú, mañana en la introducción, mene ipuku, más de media hora de introducción. 40 minutos, Ari. Aparte, ¿cuál explica chiquita, imagina la versículo y coma. No, no, leyen un poco de audio. Entonces, que hoy, pero yupita video, pues, pastor Sergio ya puede subir video. O yupiar a YouTube, o jugar a Telegram, o jugar a WhatsApp, pues, hay poco teño, bueno, y están ya, más cogen tuta. No, no, primero, introducción allá, pues, aparte. Ahora, con ángeles en dujina, peaja, a ver, y quema, a ver, y que, ama, y que, versículo 1, viejo. Bañe, pues, no te responder con pregunta y fuera porque ya aclaras en algunos puntos. Oye, tema vaino. Bueno, más 595-985-162-975. Sí, la línea. Sí, línea personal. Pea una mañana y no. Digo, pea, hermano. ¿Cómo hacemos para enviar, Jaupey? Dos pañones. Mensaje, cuera, pregunta, heredera, erucata o WhatsApp. Más 595-985-162-975, pea. Al menos que otro se puede no se mieru, que se mi bebimian de ofrenda a mí. Lo mismo te digo, para línea, pero para línea personal. Línea personal. Ella erucata no se la giro, mi heredera, su pea, línea personal, ja. A la lleva el seno, tigorega tu, háblame esta, pea, notarlo y tan, ni de confundir. Y aprovechar, vea, ya que no, vea con mensaje y vea, a ver, y, bueno, como le, ya me enan de la antigua, a ver, 0985, vea, 68 98 24, vea la línea activo, la ve lleva lesión a la activo, y me va vea la problema, gina. También te coge a ti, tapizabe, ir a avisar, y ve la línea personal, jajina.
Porque a veces en paya ver los mitad indio homa kukuri pastor no guajen va con lo ico anoche con mi llama no va en línea no va contigo allá y dice no entonces para allá le coma lodo línea personal más 595-985-162-975 línea personal línea Tigo 0985-68-98-24 Nina Becañi llegó así lo bueno bate coño hay una en cuanto a la pinta, entonces yo tengo que hacerle una introducción otra vez de la vida de Pablo y aparte allí, pero a medida que ya estudia ya ya me en cuenta la identidad de Pablo, o sea, ya dijiste una vez que Pablo no era cristiano y ayer otra vez hablaste de que él mantenía posiblemente una línea judía, según entiendo. ¿Poder especificar más esto? Bueno, va a ser la introducción bella de Pablo. Que Pablo nunca fue. Pablo no muy gay cuando la hay doctrina apartado eh, raro, sino que la o era el mensaje del Mesías acerca del Mesías Jaabei o especificar la ley. O sea, el apóstol Pablo no era alguien que dijo, bueno, ahora en el sentido, a veces, y era el apóstol Pablo y cristiano. Bueno, por dos motivos. Uno, porque ya topacuri hecho 11, 20, hecho 11, 26, 20 horas igual, donde por primera vez se le llamó cristianos a los seguidores del Mesías en Antioquía. Y ese ya era más o menos ya en el año 49-50. Quiere decir que upean bohue con esas eran Pablo que upean bohue moñico oñe convertir ya por hacer o sea, convertir en el sentido de que creyó en el Mesías. Convertir la conversión de Pablo donde Isai que dejó de ser judío y dejó de cumplir los mandamientos establecidos. Hay la mala interpretación ya de la conversión. Pablo oñe convertir. A lo mejor upea y nande a verla ne entender por ahí. Cuando yo dije en una ocasión específica por no sé pues probablemente yo lo que estaba diciendo es que Pablo no es que él dejó de ser judío ni dejó de observar los mandamientos y se apartó de todo eso una doctrina no. Lo que hizo eso fue un obispo allá me Gurilajera justamente alguien está indagando en eso ya con la evidencia. Lo que hizo eso fue un obispo, pero nunca jamás de la vida Pablo no se apartó de la verdadera fe de la primera congregación de Mashiach. Fue Ignacio de Antioquía lo que hizo eso. Pero Pablo no ya pudo, Pablo o seguí de corriente. Lo que él hizo fue, ya puede, bueno, entregar la mensaje acerca del Mesías, del cumplimiento profético del Mesías. Más para el Mesías, o acueo, no acueo, y rechazado. Bueno, habló de él. Habló de su muerte, habló de su resurrección, pero habéis, oye, de los mandamientos. Y habló inclusive de la circuncisión, si no, repetí capaz de hacer las introducciones. Pero Pablo él no era cristiano, en el sentido de que no, él era seguidor del Mesías dentro del movimiento, un movimiento más dentro del judaísmo, que eran los nazarenos, eran judíos. Y después cuando Pablo ojó en la diáspora, en especial ahí en Efeso, en Corintio y demás, Gálata, en Galacia, usted oñe puno ahí, umi vengo hoy curi sinagoga, usted ver sinagoga, vengo oñe reunión y la judío fuera a estudiar la Torah. Mi judío fuera o ganamos hoy ojo la gentile fuera pe o uma algunos gentiles oñe circuncidadas, algunos no. Pecha un allá. Entonces, por eso están los prosélitos y estaban los gentiles de las puertas. Y eso, no circuncidamos, hay pesan. Y la mini circuncidada, oye, permitirse fuera hasta cierto punto orecó derecho dentro del judaísmo. Oye, adoctrinarse fuera en las leyes rabínicas, no solamente en la ley de la Torah, de la ley de Moisés.
Ya hoy la uta sube cuera o jaijua la ñande ya pe o jaijua la pe movimiento pero veamos y tengo que meter pe vendo puita no circuncida y jamba. Bueno, un mío mi sinagoga vengo las Pablo ojo o queja ojo o predica. A un mío mi persona vengo la ontendea o aceptaba la ñande Salvador pe como Mesías. A güero viaje y cuela upea vela ombo ujahuela ñande rute este. Porque está hilando rovia y acuerdo para indepes. A Pablo Jorge y conoja y por la escritura le demostraba hey, a los mismos judíos les rebatía en su sinagoga, ego sinagoga. Donde estaban donde había personas que conocían, ya tenían base en la escritura. Pero no había Nuevo Testamento como lo está y no había. Lo que había Yerupi, Nayeko, Peshakuri y estaban las tradiciones orales acerca del Mesías que fue contado por sus discípulos. Pero escritura no le cuelle. Bueno, entonces Pablo o confirmado que o manoa que amoite Israel pe Jerusalén pe oye rechazada que o manoa que bueno upeo ya parece ser bueno oye punu o mombe este y la orovial en eso se basa la conversión de Pablo y dejar de practicar y de enseñar como doctrina las doctrinas farisaicas rabínicas, que son obras de la ley, también conocida como obra de la ley, o mandamientos rabínicos, o tradiciones de los padres. Bueno, Marcos capítulo 7, Bella Topa, el Mesías, hoy confrontación, umia mi o practica umia. Ja Pablo curi umia o ya popaiteo mezcla paitea. Apello, oye, revelar y eso del Mesías, un tendencia esas canciones, es más para realmente un boeana, a la ley de Moisés no le coja nada que ver los mandamientos rabínicos, cueran ni en muchos puntos, porque mis rabinos cueran de mi maestro de la ley, mi ante la oyapoa con la ley, jaumoiñan de yaramba, éramos un popojive la ley de Moisés. Bueno, upea, umía, laya, el oje ya, cuejo. Sí, pero hay algunas tradiciones judaicas que él seguía practicando porque era judío. Se aclara, a ver, el hecho de que él creyó en el Mesías no es que él dejó de ser judío y se convirtió en un cristiano. Pues el cristianismo no existía, tipo, no existía, tipo, el cristianismo aparece más o menos en el año 49, 50 en Antioquía. Pero mañana, hecho 11:26. Primera vez oye, no hay un pueblo cristiano. Quiere decir que a partir de la muerte del Mesías hasta la conversión de Pablo no existía el cristianismo, existía la congregación de los nazarenos, que se regían pues, y guardaban los mandamientos. Esteban, mañana Esteban voy a y Esteban predicar de los mandamientos. O sea, cuando Pablo ni convirtió en Guaré, oye, apareció un Guacho Mashiach, un peyo puta ciego, a Ananía piadoso en la ley. Hey. Ojo, moñe, eso fue ahora ese. Era discípulo del Mesías, Ananías. Era piadoso en la ley. Hey. Hecho 11:26. O sea, los discípulos verdaderos del Mesías, la congregación verdadera del Mesías, llamada de los nazarenos, se regían y guardaban los mandamientos vigentes establecidos todavía hasta ese tiempo. Y después el cristianismo, no. El cristianismo aparece después. Ya, pues ya mandé con la proclamación de San Ignacio de San, entre comillas. Esto sería Ignacio de Antioquía. Pea la San Nañamoini, porque pea, oye, pues ganar. Bueno, a ver. Eh, usted dijo que Pablo no es cristiano, pero Pablo mismo se dice ser apóstol que fue llamado por el mismo Mesías. ¿Sí? Primera de Corintios 1:1, ahí tiene la evidencia. Bueno, ay, ya jareima es ese. Japea gatungo la a explicar de. Y es a mí, ya ni punu, son Corintios 1:1. Pablo, Reina Valera, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano nosotros. O sea, es donde iri, llego con anga se llama la judaísmo, a con anga cristiano, mopio y ave. Mopio y ave la cristiano, dice acá que él es cristiano. Llamado a ser apóstol del Mesías, Yahoshua.
en hebreo. Acá hebreo ve que todo han ya a esa otra pregunta y na. O panga a moto ve ya topada. Pero español vengo Jesucristo es Yahweh. Ah, ya cristiano. Porque en español Jesús Cristo. Jesús el Mesías. Español ve. Pero en hebreo ya Joshua Hamashiach. Allá. Entonces, de Isaías, que el apóstol Pablo era cristiano. Ya en que te ame, me la detalle anda repetir. Voy ya, MPM. Ve mañana, hecho 11:26. Año por primera vez, el cristianismo aparece. Año 49-50. Pablo como más o menos 36, 37, por ahí se convirtió. Japón Guareo ahí, la primera comunidad del Mesías, seguidora del Mesías, que se llamaba los Nazarenos. Ay, 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 ok. Hecho. Bueno, japeango y cotado y guri porque resulta ser que hoy algunos oñe sintonizar a mua, pero mi ya estudia haremos y con haya repetido pata más. Cuando Pablo se defiende mm, ante defensa de Pablo ante famoso Félix, Hecho capítulo 24 versículo 5. Usted vengo el apóstol Pablo de ir que pertenece al cristianismo, porque todavía no existía, ahí todavía no estaba el cristianismo, porque el cristianismo aparece por primera vez en Hechos 11:26, donde dice que fue llamado por primera vez cristiano, ese fue en el año 49-50, antes de que, mucho después de que Pablo oye defender ante Félix. Y ese está en la defensa de Pablo ante Félix, está en Hechos 24:5, PPGI, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y ese güey. Hay una plaga y Pablo decía. Los mismos sumo sacerdote y otros ancianos, Tértulo, mía, ojo, gobernador Félix Ireno debe o acusar a Pablo. Ojo, y Pablo repeati, plaga. Ya hago, ojo, elimina la IS, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones, o sea, o dividipala, ore grupo, ore pueblo, entre todos los judíos, por todo el mundo, porque ojo, javen deja, y cabecilla de la secta de los cristianos y bebé. Cristianos y bebé. Ve mañana bebé. Cristianos y bebé. Nazareno. Apean con la congregación primera, empiezan a coger la primera congregación del Mesías. Antes de que aparezca Hechos 11:26 por primera vez los cristianos. Eran los nazarenos. O sea que de Leo Hechos 11:26 y Cuamaraja hoy más dos grupos seguidores del Mesías. Estaban los nazarenos que guardaban los mandamientos. Allí ya me la ejemplo. Ananías y Esteban y todos los discípulos guardaban mandamientos. Pablo guardaba los mandamientos. Upei con cristiano oñe punuta rajina pei oye separa la mandamiento. Oñe punuta más y o jecala omba esa pa o bueno ya otra cosa o mengue otra cosa porque tenía comezón de oír otra cosa. Bueno, oñe cumplido o apostatai. Este es San Ignacio de Antioquía y era un apóstata porque él estaba dentro de con la organización con esta congregación de los nazarenos de Hechos 24:5, al cual pertenecía Pablo y los primeros seguidores del Mesías. Pero después oye declarar, no, o pa magoanga, ahora ese aparte magoanga, ahora ya no cumplir más los mandamientos fuera, nada que ver más con los judíos, porque ya oye por uno, ojo Roma lados, a Roma no ahí la judíos fuera, entonces ojo tranquilo vejan y el resto de la historia. Ahí en la tema. Bueno, está bien, Pablo dijo eso, pero ahí no estaba diciendo que él era cristiano, ese papá. Tenés razón, ponerlo de versículo. Pablo, o confirmaba Pablo, ya estamos a verla más o menos en la traducción, lo que estaba diciendo Pablo, Corintios 1, ¿ve? Y Shaul llamado a ser enviado del Mashiach Yahoshua. La palabra apóstol dice enviado. Oñemboúa, Omboúa cueshupe alguien, o me cueshupe poder, en este caso, el poder delegado a Pablo
fue dado por el Mesías, pero ese poder al Mesías fue delegado del Padre. O sea, había una unidad con el Padre, con el Hijo, estaba de acuerdo para que Pablo sea llamado, levantado, enviado y sea apóstol, o sea, enviado. Llamado a ser enviado del Mesías. Ya Joshua, por la voluntad de Yahweh y el hermano Sóstenes. Acá me están preguntando si qué tiene que ver Sóstenes en la voluntad de Yahweh y del Mesías. ¿Acaso él era ya alguien divino? Ja, al leer Corintios 1:1, vemos que también aparece por la voluntad de Sóstenes. Bueno, resulta ser haber cometido problema. Ya mí, no sé si así vino o Reina Valera. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, coma, y el hermano Sóstenes, coma, ese papá querido, ese mamá querida, hermanos y hermanas. Justamente allí en Mongueta se mire con Dina Curia, las peor problemas de Taro en Taro Recua. Dos respetáis la punto, coman va a ver jore y ese sí, y a ver, a ver, y sostener pico es divino, algo porque hay que ver peor con la voluntad de sostener para que Pablo sea llamado como apóstol. Acá no dice por la voluntad de sostener, ni aún en la Reina Valera, ya es a mí, a ver. Shaul llamado a ser enviado del Mashiach, bimbe. Ya Joshua por la voluntad de Yahweh, coma. Y el hermano Soto. Él es, y, a ver, Pablo donde iri, bueno, sosteneco ahí por la voluntad de sosteneco sejina y apóstol. Él no dice eso. Ja, entonces, y seja sostener. No, a ver, sostener o dicen dieko, a ver, un tela sostener o hija, en die de ir y que por voluntad de sostener es apostolado. Porque pues, como ya es respetar, él es por nena. Pablo llamado a ser apóstol. Ya, por la voluntad de quién, apóstol del Mesías, por la voluntad de Elohim, del Todopoderoso, coma, y el hermano Sóstenes, o imagen 10 Sóstenes, de ir y que Sóstenes, por la voluntad de Sóstenes, ahí, esa no estaba, esa a veces la que la mala interpretación, pero anga ahí también, sí, no, paga. Ay, por nada, agradecemos las preguntas. Son pequeños detalles, pero confunden. Ciertamente, Landa y por ir a la coma, Itaguri, eh, Pablo llamado a ser enviado o apóstol del Mesías por voluntad del Todopoderoso y Sótenes, o sea, como si fuera que y por voluntad de Sótenes, porque nos dice acá por voluntad de Sótenes. Y, coma, y, hoy se es que Pablo es ahí. Bueno, se Pablo añeje no y curí a servir a como apóstol ñan de Mesías, ve. Ñan de rute te voluntares. Hana ave on dicen 10 sosten. Veala ahí te haga. Pe paga balonita, pe paga vaina. Andian a venir confundir vea. Bueno, referente a eso, bueno, ya responde Pablo, la pregunta de Pablo de espera, pues, esta pregunta ayer respondí ya. Eh, bueno, uno de ellos era Chloe. Uno de ellos era Chloe. Por lo de Chloe y pues allá. Pues de ya topay, hermano querido, por evidencia de quién, de esas cartas que, por ejemplo, Chloe, oye, que ja Pablo, los de Chloe, entonces, Chloe, bueno, el grupo de Chloe, va, él lo icoja, oye, que ja, de allí, de la congregación, va, esa país, pero esas cartas no, na topay, na por y esa mi, a ver, y beti documento y a revisar inaguri, no aparece. No, hay por evidencia de esa. Dice a mí. No hay ninguna evidencia. A ver, estas noticias provienen de dos fuentes y reflejan dos perspectivas distintas. Algunas personas se han comunicado con él verbalmente, ¿sabes? Y por ejemplo, y pone ahí lo de Chloe, 1:11 y 1 Corintios 1:11.
1 Corintios 5, 1, 11, 18, bueno, y son personas que se comunicaron, que le contaron a Pablo lo que pasó, pero no, fuera verbalmente y no supe la cosa, obviamente no hay escrito. Entonces hay respuesta que Pablo hizo porque se le quejaron verbalmente. Ahora, la oye queja que supe, ja oruca que supe la carta, la upea la noye topay. Así la ema que curi a declarar allí también me gusta. Da por evidencia. Ahora, no sé si en una última información, investigación bella pues hina peña adelantarse, voy a pecuama o hija. Entonces la peruca mise, entonces va a ser novedad para mí porque yo hasta este momento a mí, bueno, hemos hecho de pegar así información, y es a mí la semana de viernes viguaré yo pegar la estudio allá en Purúa. Por lo menos hasta el viernes de la semana, eh, sí, 8 días, ve a lo mejor ya hoy, o 7, 8 días, vende y cuál se topamos para, sí. Da igual, yo topamos para oye, topas abuela, o misma para la carta de queja que Pablo recibió. Pues no no existe. Bueno, Shamipea, vaya pota ape, bueno, ape ya cotin, Shamim va a rescatar grico versículo 1 y a responder, vamos a ver la primera pregunta. Al lunes ya continúa hasta los y gusto y te digo. Pareja EPMP topáramos, perecóramos algún documento actualizado, más actualizado lo que yo tengo. A ver, comparticéramos, a ver, tengo que recurrir tal cosa, no, ya topamos con una ame. Vea, ojo, mande, corregimina, pastor, ahí te digo. Niño puto, va, vea. Y es a mí, antes que inicie la correspondencia, respondiendo a la comunidad de Corinto, Pablo, Shaul, se asegura de que esta carta lleve su firma y el aval de que fue llamado y elegido para ser un enviado o apóstol del Mesías, Yahushua, por voluntad del mismo Elohim, Yahweh. A ver, el hermano Sóstenes, compañero de apoyo en la misión, ¿viste? Sóstenes era compañero de apoyo en la misión de Pablo. Hoy en día a Sóstenes de Irina que por voluntad de Sóstenes, vaya a aclarar más allá. Este Sóstenes podría ser el que aparece en Hechos 18-17, donde dice que este Sóstenes era un dirigente principal de una sinagoga en Corintios. ¡Wow! Esa vaina. A Pablo conozco yo ganaba y no entendía este de ver la escritura. Algo joven, mi dirigente judío que estaban en la sinagoga, veo, confrontaban un o sacar por la escritura del Espíritu Santo, convencer que el Mesías es el hijo del Elohim y el Salvador heredera. Con año podemos seguir sube. Pemaña mi pele minena, ve fumale te ibe hecho 18 y 17 oco y patas y que sostener un buen potita sube y que amigo ya pues brutalmente golpeado por los griegos. El griego temeroso cuando aceptáis ahí el Mesías. Bueno, en común acuerdo con los judíos. Va a acusar a Pablo, pero oye, respetar jamás la ñan de Yara, pero oye, Robia jamás es lo mitad, pero y que Pablo no, es ani, oye, cumplir la ley. Y eso era una acusación falsa. Pablo nunca enseñó a nadie, más, depende, iría a ni que cumplir los mandamientos. Siempre él especificaba que hay mandamientos establecidos que se tienen que cumplir. Allá le compartí la evidencia. Por ejemplo, ya Romanos capítulo 7, ya le Romanos 3:31, Romanos 2:12-13. Ya veo, invité. Bueno, claro, esto era falso acusador. Exactamente. Siempre hay los falsos acusadores. Al Mesías le acusaron falsamente. Al primer mártir, que como se dice, vaya que allí ya es la jera, yucada que eh, acusaciones falsas de ellos ya pues Esteban. Y bueno, y acá Pablo,
Ojo, guaré, antes hecho que ya león guaré y pea coplaga o dividir pa, hombo, en contra de la ley, veamos a Pablo hizo chico en contra de la ley en boeta. Según nunca nambo en contra de la ley ni de la costumbre, yo, güey. Quiere decir que Pablo enseñaba las leyes. Entonces, hay cosas acá que vamos a ir para los nuevos. Mi Norovia ya con Ajina. Vamos a encontrarle a un Pablo realmente seguidor del Mesías judío. No a un Pablo inventado cristiano que no enseñaba ni guardaba la ley. Vaya topata. A Peipotavero hacer más estudios de Pablo, a la escuela estudio. El Pablo judío y el Pablo romano. No se mandó ahí de los dos idiomas para coina guaraní castellano. Pues vaya enviata me lo peñeme en cuenta hay dos Pablo uno tengo existir bíblicamente, pero las tradiciones, las religiones o ya o inventar en Pablo o ya el judaísmo o inventar en Pablo no ella la mandamiento o inventar en Pablo solamente que se rige por la gracia que pega y es un invento. Bueno, oíme entonces sí, este sostén mañana mi hecho 18 17 ya la sostén upeu y sostén no seguida si veis Pablo está hoy por overo ni aún así porque oro ya fue convencido Candegola en el convencimiento y el poder del Padre que el Espíritu Santo ya anda por y manda en bobevía anda puesto cuchillo algo está tío y por ori güey fue mío acusado que Pablo pela hombo eja acerca del Todopoderoso pero que no imajar la ley mía. Pero fracasó esta acusación, esta falsa acusación contra Pablo en el tribunal de Corinto. A Pepe Sóstenes, oye, podemos seguir, o viajo, seguir el Mesías, o Guatá, y ponemos Pablo, la tarea misional. Bueno, vea más o menos la icatuella no es versículo 1. Y bueno, Lomita, bebe ya, hombre, por ser viernes. Guarajido, y que éramos cotidianos, ya igualamos hoy. Lunes y con éramos y yo topa paite millita vea con programas era hina beca atoralo hermano que era shalom bendiciones hasta el lunes niño.